¿qué son? No, bueno, pero ese tiempo de la otra persona que hay que tratar de respetar. No, ¿Eh? olvídate, olvídate. ¿Cómo andas, Dani? Bien, Hoy ¿vos? veía, disculpame meta, ¿no? Yo Sí, no veía hoy la publicación en las redes sociales de lo que ibas a nombrar y otra vez me ajá. enamoré de la portada. ¿Viste que la Sí, anterior bueno, también? y la misma editorial. Ah, posta, Qué ojo que tenés desde sigilo también. posta que no miré Tiene la muy buen editorial. arte, sí. Tiene muy buen arte de tapa. A ver, Hermoso. todo el arte del libro es muy buena. Es de una arquitecta. Ujú. Ahora se me escapa el nombre, pero justo hoy estaba leyendo. Acá, de Bianca Tesone, arquitecta y artista plástica que nació en Buenos Aires en 1977. Pero además de que son todas muy distintas entre sí, porque viste la del otro día nada que ver, pero sí tienen como algo muy particular. Sí, muy lindas. Un trabajo con el diseño que, bueno, viste que un libro es una experiencia, es todo, no es solamente. Por eso me niego al PDF, pero bueno. No, totalmente. No, no es que estamos en contra de que haya eso, No, ¿no? en contra de nada. Pero hay un goce Sí, es esto, total. es como yo vengo como este año muy insistente y me encuentro con cosas que me hacen como vincularme con la materialidad del lenguaje y me parece que hay una cosa en esa sensorialidad que tiene que ver mucho más con eso que pensamos como una construcción abstracta de palabras, de sintaxis y de qué sé yo, y estoy pensándolo más como algo material y creo que el libro es el objeto por antonomasia, eso que es incluso hedonista en un punto. Depende qué libro y depende qué vínculo tenga uno ahí, pero hay toda una experiencia que también es sensorial. Total. De Eh, todos los sentidos prácticamente, sí, ¿eh? sí, sí, además de, bueno, de cómo suenan las palabras, de como, viste, un montón de cuestiones que van por ese lado a tocar, sentir, bueno, a veces escuchar, Oler, oler, cómo no. oler, totalmente. Bueno, yo siempre digo que. Ay, yo siempre digo. Sigo diciendo yo siempre digo. Decía 3 o 4 veces que lo dice siempre. No, que cuando uno en una narración o en cualquier texto, ¿no? Pero bueno, hablamos de literatura acá. Y lo señalo cuando estamos escribiendo, qué sé yo, cuando vos describís un aroma, anclás al lector ahí, te lo compraste, ¿viste? Y lo llevaste un momento. El aroma es uno de esos sentidos que van directo a algún lugar de tu cerebro y lo despiertan. Y generalmente una descripción, aunque te tire una pinceladita de un aroma, te atrapó. Son esos como ganchitos con el lector que están muy buenos. No me había puesto a pensar que tenían esa fortaleza, esa fuerza, el tema del aroma en la literatura, ¿eh? Pero sí que te remite generalmente a momentos, hechos o personajes. Sí, es una puerta al recuerdo Totalmente, impresionante. Es totalmente. impresionante, así es como línea directa, ¿viste? Entonces a veces una escenita con una pincelada de una imagen olfativa. eh, ¿Garpa más que la visual en literatura? y depende de la persona, ¿no? Pero para mí sí, porque para mí es como una de las imágenes más potentes porque en la experiencia lectora, digo, porque vos describís una imagen, un aroma, y yo creo también No lo tiene había que ver pensado nunca, con ¿eh? el tipo de sensibilidad que tenga cada uno. Hay escenas visuales, Ujú. digamos, no sé, a mí la descripción de una casa, yo que tengo cero inteligencia espacial, yo en un momento me pierdo, ¿viste? No te entiendo bien cómo estaba la escalera, la cosa, esto, lo otro. Y hay gente que, viste, que se la imaginó tal cual estaba escrita. Lo mismo una escena de batalla, viste, yo no me lo imagino, ya no sé quién va ganando ni quién va perdiendo, pero es porque no tengo como una proyección visual, pero sí con otros sentidos. A mí me hablas de una temperatura o me hablas de un olor y qué sé yo, Está y buenísimo. siento que tengo un enganche como más fuerte. Y me parece que son imágenes como la música, y ahí lo voy a unir con el título del libro de hoy, que se llama Una canción que dure para siempre, la música también, ¿viste? O los tonos de voz, o esa cosa, ¿no? Ni hablar. Disculpa que te llevé para otro Wine, pero me parecía interesante pensar lo del libro, ¿eh? Hermoso libro que tenemos aquí y es Sí, todo es tuyo. un libro de cuentos de Santiago Fetterstone, es un joven platense, editor y traductor, ha traducido clásicos y libros de autores muy interesantes, y este es su primer libro de cuentos. Tiene 12 cuentos que la protagonista es la ciudad de La Plata, Ujú. ¿no? Como todos transcurren un poco ahí, hay uno, bueno, que pasa en un personaje que está en un pueblo de Inglaterra, pero que remite a La Plata, que vuelve, que es de La Plata.
y hay un personaje que no es de La Plata, pero que se va a vivir, pero en general habla mucho, mucho de esa ciudad que como toda ciudad, pueblo, puede tener cosas con las que identificarnos, ¿no? Pero también para la gente que conoce La Plata, o que estudió ahí, o que lo que fuera, se va a identificar mucho porque nombra calles, el lugar, no sé, la Plaza Rocha, la estación, la calle 6, como un montón de cosas, o el trayecto Buenos Aires-La Plata, por lo que Gonet, qué sé yo, que si conoces la zona te vas a identificar mucho con eso, Con ¿no? las diagonales, con todas. Sí, porque la ciudad juega mucho en los cuentos. Son 12 cuentos, siempre es difícil abordar la explicación o esto, el intentar contarte de qué va un libro de cuentos, Total. porque generalmente se diversifica, pero me parece que hay algunas cosas que por algo se reúnen en un volumen, ¿no? Y que tiene que ver con personajes que para mí atraviesan alguna especie de pérdida de la inocencia o de duelo de la juventud. Una amistad que se termina, un amor, un trabajo o la ilusión de la diferencia entre ser estudiante y empezar a trabajar, o lo que fue tu primer laburo. Bueno, hay como un montón de cosas por ese sentido, que por lo que el libro tiene un tono un poco nostálgico. Son cuentos como en el paradigma de lo realista, digamos, Ujú. pero viste esos cuentos. En general siempre hay una especie de complicidad ahí con el lector, porque enseguida te identificás con ese. La mayoría de los protagonistas están en primera persona que se esconde un poco, a veces se dice el nombre, a veces no, y te compra, viste, ahí te lleva de la mano por el camino por el que va, generalmente ahí como tipo relato de aprendizaje, Ujú. ¿no? No sé, el primero se trata, que se llama Una despedida para morir Leroy, que es como un chico que está con una chica que se gustan, que no sé qué, pero que son preadolescentes, digamos, y después un encuentro posterior donde ella ya es En más el mismo grande, cuento. claro, donde ella ya es más grande y él se da cuenta que ya dejaron de compartir el código, ¿no? Entonces ese primer amor como que bueno, chau, porque sos chiquito ahora, o no se da la pérdida de ese código, de esa cosa en común que hubo alguna vez en esas cenas que compartían en la casa de los padres de uno o del otro, y que se iban solos Ujú. a escribir historias y qué sé yo, y que eso se pierde por el crecimiento. O sea, hay como una especie de dolor de crecimiento que atraviesa al libro. En todo el libro, en los Por cuentos, distintas por distintos cosas. motivos. Y también tiene como bordes de magia, de cosas, de personajes muy, de esos locos, ¿viste? No sé, en uno él es repartidor de pizza y se cae en una casa donde tocan una banda de rock, qué sé yo, obviamente, imagínate lo que es. Y él en un momento deja la pizzería, pero igual sigue yendo a la casa de estos flacos, el que le llora porque la novia que lo dejó y no sé qué, y los flacos esto como, bueno, sí, quédate acá. Dani, perdón, ¿se da en un ámbito más, etario, más o menos relacionado a lo que es el ambiente estudiantil de La Sí, Plata un poco, o sí. diverso? Yo diría que casi todos, hay algunos Ujú. que difieren, pero sí, yo diría jóvenes, Jóvenes. jóvenes en edad más o menos 20 y pico. No está tan especificado eso, pero se siente por El el ambiente. espíritu y las experiencias. Y muchos de los cuentos están ambientados más o menos en el 2012, hay un par que nombran exactamente, y además otros no sé, por la referencia que va a un videoclub, por ejemplo, ¿no? Ya hay teléfonos, ya hay cosas, pero todavía la gente alquilaba películas, ya existe bajarla de internet, pero existe todavía seguir alquilando y esas cosas. Entonces ahí se maneja, y te decía, como una magia con estos personajes así como bordes. Hay cuentos que rondan con la literatura, no sé, un escritor que va con su primer libro a un editor y ahí conoce a otro que es un Terry, que es un personaje bárbaro y que se va a la casa y se hacen amigos, y el otro tiene como una prueba para hacerse amigo de alguien, que es presentarle a un vecino que también es escritor y algo así. Y como una cosa rara, y dice, bueno, si le caes bien a mi amigo, podemos ser amigos. La Eh, prueba de fuego. Hay uno donde el protagonista vive en Inglaterra por un año como por una especie de beca, y se hace amigo de otro chico, Ujú. y después a él lo invitan a escribir una poesía para una antología que no sé si fue real o no, sobre las víctimas de las inundaciones de La Plata. Que no fue hace mucho tiempo. Por eso te Claro. digo que Fue el 2012, por ahí. claro, la franja ahí de temporales hará unos 10 años en Cercano. general. Claro, es un pasado cercano, es como muy contemporáneo, Total. pero hay
hay una cosita de puesta de distancia, que entonces lo puede arrastrar a uno a sentir esa pequeña Buscada. nostalgia. Claro, sí, yo creo que está eso, ¿no? Como menciona cuestiones a recorridos, a, no sé, costumbres, que te pueden hacer vincular con una cosita que tiene que ver un poco con el pasado. Y si sos más o menos generacional con los protagonistas, creo que podés incluso identificarte mucho Qué más con las bueno. experiencias. También hay una cuestión con esta cosa que parece, digo, parece algo re cotidiano, lo sacó de algo, no sé qué, y de golpe pasa algo como distinto, no sé. Hay un cuento donde él es como el que hace las notas de color en un diario, que lo tienen de pichis y quedó lugar en el diario, meten una nota y si no, no. Y el que tiene como la aspiración de, no, escribir una nota que quede, y los escuchan los de policiales, que hay un niño santo en no sé qué barrio, se va al barrio, medio que le meten el perro, lo mandan a la casa de otro, ¿viste? Y toda esta cuestión de rastrear cuáles fueron los milagros de este que fue niño santo alguna vez y termina quedándose tomando una birra con la bibliotecaria, mandando una renuncia al trabajo, ¿viste? Como una cosa así. Un milagro. Como una cosa de recorrido de la ciudad donde parece que en algunos momentos entras a otra dimensión Qué de la bueno. ciudad. En esto, ya te digo, el repartidor de pizza que va a esta casa donde suceden estos ensayos de esta banda de rock, o el encuentro con este Terry, que es un escritor de ciencia ficción muy loco, o un montón de situaciones que tienen como este cariz que hacen, y siempre hay como eso, como, no sé, hay uno que es el verano que un joven trabaja en una cerrajería. Y habla, bueno, de esto de que La Plata es la ciudad fantasma en el verano. Entonces tiene la piba del videoclub, y en el videoclub se cruza un Jimmy, que era compañero de la primaria. Él se da cuenta que era compañero de la primaria, pero no sabe si el otro lo reconoce o no. Se acuerda que le hacían bullying a él en la primaria y que no sé qué, y que le decían este sobrenombre. Y no se anima a decirle, che, me conoces, te acordás de mí. Entonces pasa por el plano de que, no sé, le escucha una película que alquiló el otro y la alquila él, como una cuestión ahí medio rara, pero que nunca lo confronta. Siempre hay una cosita ahí como un objeto, alguna señal que une con un pasado que se rompe, como digamos que las cosas ya no son como eran, Qué ¿no? bueno. Ya sea en referencia a no sé, hay uno de unos estudiantes que se juntaban precisamente a preparar exámenes a la escribanía del tío de una de las chicas. Entonces, bueno, toda la historia que pasa entre los tres que se juntaban ahí, hasta que en un momento, viste, esas cosas que se terminan perdiendo con el tiempo. Entonces, siempre hay como una cosita de una especie de pérdida, y el título se relaciona con uno de los cuentos, que es también un vínculo de un joven con el dueño de una librería, que escuchaba jazz y que escuchaba mucho a Don Pullen. Y de hecho es... No es Ricardo Macayo, ¿no? Me acordaba de él cuando leí este cuento, mira, y justo sé que viene los martes. Ahí hay una canción de Pullen que se llama Cántame una canción que dure para siempre o algo así, Bueno. y de esa acotación terminó quedando el título. Y un poco es eso, ¿no? Como, ¿quién no quiso en ese momento una canción que dure para siempre? Esto poniéndolo en ser estudiante, en lo que uno puso en su primer trabajo, en el primer amor, en la amistad, todas esas cosas que a veces se van transformando, otras perdiendo, unas transformando, otras perdiendo, no sé, una serie de experiencias ahí que hablan de transformaciones, de vivencias, y que a veces algunas cosas uno quisiera que hubieran durado un poquito más, ¿no? Y de hecho, esas pérdidas que por ahí pueden parecer chiquitas o simples son transformadoras, porque son a veces tragedias esas pérdidas chiquitas, ¿no? Porque Sí, transforman totalmente a sí, sí, uno sí. para adelante. Sí, de hecho, el último de los cuentos, que es Un corazón de verdad, habla de eso, como de un viaje que es hacia la glorieta de una casa, que es como el corazón de una casa medio abandonada, qué sé yo, y también un viaje que empieza a ser él de las cosas que creía y en las que ya no puede creer. Mirá. O, ¿no? Como esa transformación que tiene que ver con eso, con la pérdida de la inocencia. Por ahí está puesta en cuestiones que son más sutiles de lo que uno suele encontrar, ¿viste? Estos libros de ruptura que lo toman con alguna tragedia. Habla de tragedias más pequeñas, pero no menos A eso me significativas, quería ir, ¿no? ¿no? Que son transformadoras en una a una. Bueno, por eso digo, la hondura va ahí, porque parece que va a ser algo trivial en algún momento, tiene mucho humor el libro, hay como una especie de antihéroe ahí dando vuelta en estos personajes protagonistas, generalmente es un antihéroe o alguien que no va
cuajar en alguna cosa que va a haber como una serie de pequeños fracasos, ¿no? Sobre todo cuando en los cuentos vinculados con la literatura habla un poco ahí del fracaso y de la concepción del fracaso. Eh, y, y, bueno, nada, en eso que del humor y de la magia, ya te digo, de estos universos que se abren con personajes que rozan cuestiones un poquito suprarrealistas, ¿no? O de otro orden, de un Bueno, orden un poquitito esotérico, si querés llamarlo. Ahí, pero en el borde, en cosas que nos podrían pasar, ¿viste? Cuando dicen de Colombia el realismo mágico, dicen, no, bueno, Colombia es así o el Caribe es así. Bueno, esto también, las pequeñas magias de la ciudad, ni hablar, y las pequeñas magias en las que uno va creyendo en las experiencias que vive, sobre todo en la juventud, ¿no? ni hablar. Yo creo que capta bien ese tipo de espíritu, que ronda un poco lo nostálgico, un poco lo humorístico y un poco ahí la hondura de la tragedia pequeña. Qué bueno, qué bueno. Me interesa esta parte, ¿no? De que hay veces que cuando pensamos en el arte, en la literatura, en el cine, etcétera, las tragedias siempre están concebidas como eso brutal que viene a romper ciudades, que viene a llevarse puestos familias, etcétera. Pero quedan esas pequeñas tragedias que son, vuelvo a lo mismo, transformadoras de las individualidades también, ¿no? Sí, sí, y eso, que Muy hay que bueno. tener como un arte ahí en esa forma de llevar esa narración para poder poner el foco en lo que sucede en una experiencia que la podríamos ver desde alguna lectura como trivial, cotidiana, como que le pasa a cualquiera, y no, él le encuentra lo extraordinario Qué también, ¿no? bueno. Está lo extraordinario dentro de lo ordinario, que me parece algo muy bueno, muy como muy interesante, además que uno se logra identificar también porque, viste, todos sentimos que nuestra realidad en algún momento es supra, es mágica y no sé qué, y a todos se nos pincha el lobo. Tal cual. Entonces, un poco esa es la complicidad que hay, como se la recreyó y después, bueno, viste, como la chica lo dejó, el otro no sé Ahí viene qué, la realidad a 200 kilómetros por hora de enfrente, dice. pero bueno, la Totalmente. verdad que me parece un libro y me causó mucha gracia, pero me causa mucha gracia esto en lo personal, que nació un 29 de febrero el autor. La gente que nace un 29 de febrero me parece como muy particular, porque esto, no sé, cumpleaños todos los años, cada 4 años, ¿cómo hacemos? Digo, ahí Ya yo digo que empezaste de con... nacimiento tiene como una situación que Extraordinaria. lo pone entre este mundo y el otro. Ahí. Qué bueno, qué bueno. Dani, la pregunta obligada. ¿Podemos encontrarla o al menos tener alguna guía en Mira, Caleidoscópica? una obra de principio de este año, así que la encuentran en cualquier parte. Yo no la tengo en este momento, pero está súper accesible ahí porque es de enero de este año. Así que así, nuevito, nuevito. ¿Dónde encontramos a Daniela de la Bruna en las redes sociales? No, no queremos ir a la casa porque si no, ya ahora en un ratito. No me busquen porque no me van a encontrar. No, Caleidoscópica Librería, Facebook o Instagram. Y si no, Daniela de la Bruna. ¿Los talleres siguen en pie? Siguen en pie, claro que sí. ¿Van a abrir otros para la segunda mitad del año o van a continuar con el mismo? Continuamos por ahora, continuamos con lo que están. Qué bueno. Te comento así al pasar, hoy vino David De Vita, calculo que lo conoces, Sí. que están con un taller de filosofía allá en Trevelin. Están buscando algún lugar, más que lugar, alguien que se cope con encuentros de filosofía acá para después intercambiar. Oh, bueno. Ahí te lo, Tíramelo, lo tiro como hacía el tíramelo. decir. Tíramelo y después vemos. No sé. Dani, gracias como siempre, ¿eh? No, gracias a vos. Daniela de la Bruna aquí en Radio Nacional Esquel, en la radio